capítulo 4, versículo 16, para honra y gloria del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, y esta mañana tenemos un tema que dice un llamado a persistir. Diga conmigo, un llamado a persistir. Bendito leo el nombre del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, nos dice la palabra del Señor tal como está escrita, honrando a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Una vez más, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Puede sentarse, ya habíamos orado. Tenemos, hermanos, de que actualmente tenemos bastantes predicadores, motivadores, coaching y todo tipo de motivadores sociales, empresariales, religiosos, diciéndole a usted que este es un buen año, que usted está próximo a un buen tiempo, que lo mejor está por venir, y cosas como esta que solamente sirven para motivar nuestra carne. Pero lo cierto es que, según dice la palabra del Señor, cada día que pasa la iglesia se está acercando al final de los tiempos. Y el final de los tiempos no solamente incluye que el mundo se va a terminar, o las plagas, pestes y guerras, todo lo que estamos viendo actualmente. El final de los tiempos también incluye un tiempo de apostasía. También incluye un tiempo donde se va a profanar la verdad de la palabra del Señor. Y por esa misma profanación de la verdad va a haber consecuentemente una mayor persecución del cristianismo verdadero. ¿Qué le quiero decir con esto? Por ejemplo, hay charlatanes diciéndole a las iglesias, por ejemplo, en algunos lugares de Europa o de Estados Unidos, que usted tiene que hacer o ayudar sus aportaciones económicas para que el líder religioso se compre un jet privado. A todas luces eso es apostasía. Pero el mundo califica entonces de charlatanería toda la predicación del Evangelio, lo cual es un error, porque dentro de toda la apostasía y de toda la herejía y de todo el desorden religioso que hay en el mundo, hay un remanente fiel que trata de mantenerse íntegro delante de la presencia del Señor. Hay un remanente fiel que trata de vivir la palabra del Señor como está escrita, sin cambiarle ni tildes ni coma, de apegarnos a la voluntad de Dios, porque sabemos que esa es la perfecta voluntad de Dios. Amén. Pero entonces, no nos aproximamos a mejores tiempos. Nos aproximamos a un tiempo donde es necesario persistir. Y cuando hablamos de persistir, según la definición del diccionario, es simplemente mantenernos haciendo algo. Mantenernos haciendo una cosa que estamos haciendo, o simplemente no dejar de hacer lo que estamos haciendo. La pregunta es, ¿cuándo vamos a persistir? ¿Cuándo es necesario persistir? Muchos dirán, miren que hermano Ezequiel, yo tengo 30 años de perseverar en la obra del Señor, tengo 15 años, 10 años, 2 años, un mes de perseverar en la obra del Señor. Déjeme darle una noticia esta mañana. Todos es necesario que persistamos. Sea que usted viene llegando, sea que usted acaba de aceptar a Cristo, o si tiene 20 años en el Evangelio, todos es necesario que persistamos. Porque todos estamos en una etapa donde estamos sirviendo al Señor. Usted que tiene un mes de haber aceptado a Cristo, empieza a dar sus pasos, persista. Usted que tiene 5 años, a lo mejor ya tiene un par de ministerios en la iglesia y ya los está desarrollando bien, persista. Usted que tiene 20 años, 25, 30 años en la obra del Señor y tiene ministerios muy desarrollados, persista. ¿Por qué es necesario este llamado a persistir? Porque muchas veces para usted va a parecer imposible persistir. Porque muchas veces va a parecer imposible esforzarse, imposible dar un paso más, imposible cumplir el llamado que Dios le ha hecho, imposible seguir avanzando en la obra, imposible seguir creciendo en los ministerios, imposible llegar al siguiente paso. Y el ejemplo más claro que tenemos con esto es en el caso de Cristo.
allí en Filipenses, quiero que esta mañana vamos a leer Biblia. Vaya conmigo a Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 8. Vamos a leer desde el versículo 5. Dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, que hizo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué significa esto? Que Cristo, aún siendo Dios, asume aquella responsabilidad que el Padre decide depositar en sus manos, y no solamente la asume, sino que la lleva hasta el máximo de la obediencia, asumiendo también que iba a morir como un par de ladrones que estaban rodeándole en ese momento, sacrificando todo lo que él era y lo que le había concedido el Padre por tal de obedecer la misión. Dígame usted qué cosas ha tenido que sacrificar para seguir a Cristo, y yo le digo que Cristo sacrificó todo lo que él era con tal de morir por su pecado. Bendito el nombre del Señor. Hay cosas a las que nosotros también, al igual que a Cristo, vamos a tener que morir completamente. Y la primera de ellas es a nuestro viejo hombre. Hay cosas a las que vamos a tener que morir por completo. Y a las cosas que hacíamos antes de venir a Cristo. Déjeme decirle que eso no es nada nuevo. Aquel que ha decidido vivir para Cristo tendrá que decir aquella misma frase que dijo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito sea el nombre del Señor. Dispuestos a sacrificarlo por Cristo. Esta obediencia de Cristo nos lleva a nosotros a pensar que muchas veces estamos pagando un sacrificio más alto que los demás. Yo no sé si a usted le ha llegado a pensar eso. Todos aceptamos a Cristo, todos somos salvos, todos servimos al Señor, todos nos congregamos en una iglesia, la mayoría de nosotros tiene privilegios, ministerios, áreas de servicio o cualquier otra cosa que haga para el Señor, pero de repente servir al Señor implica una cuota de sacrificio. Levantarte más temprano, llegar más temprano al templo, irte de último, habilitar tu casa para una reunión familiar, desvelarte preparando el sermón del siguiente día, preparar la alabanza con anticipación, equivocarte, ensayar, gastándote la garganta, haciendo una cosa y otra. ¿Cuántas cosas de repente empiezan a generarse carga? ¿Y sabes por qué esas cosas empiezan a generar carga? No es porque dejamos de hacerlo con amor del Señor, sino porque de repente quienes estaban tal vez alrededor de nosotros empiezan simplemente a decir: no, yo ya no voy, yo ya no lo hago, yo dejo de hacer esto, y aparentemente nos estamos quedando solos haciendo un ministerio, haciendo una obra, nos estamos quedando solos haciendo algo, y empezamos a sentir de que la carne y la cuota de sacrificio se convierta en algo que tal vez ya no podemos manejar. Y cuando entonces tenemos que persistir, al igual que el apóstol Pablo, cuando la cuota de sacrificio se vuelve quizá demasiado alta. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 11. Corintios capítulo 11, versículo 23. El apóstol Pablo empieza a hacer mención de que hay algunas cosas que se salían de sus manos, hay algunas cosas que quizás él no hubiera querido experimentar en su ministerio. Pero en 2 Corintios capítulo 11, versículo 23, Pablo empieza a sincerarse y comienza a decir: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas
veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. A veces servir al Señor implica una cuota alta de sacrificio. Yo le pregunto a ustedes esta mañana, ¿cuántos de ustedes ya sufrieron todo lo que sufrió Pablo? Lo más seguro es que ninguno. Pero hay algo que me enseña esto que Pablo está diciendo. Pablo no está renegando de todo lo que ha sufrido. Pablo, por el contrario, se está gloriando de ese sufrimiento. ¿Sabe qué significa esto? Que Pablo no se queja el costo o la cuota de sacrificio que tiene que pagar por llevar la palabra. Por el contrario, Pablo no solo acepta la voluntad de Dios por ese precio de llevar el pregón del Evangelio, sino que está dispuesto a que si eso va a seguir de esa manera, está dispuesto a que siga. ¿Qué cosas le están estorbando a usted para seguir desarrollando su ministerio? ¿Qué cosas le están estorbando a usted? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es la cuota de sacrificio que está pagando hasta el día de hoy? No solo debemos de gloriarnos de que a pesar de la adversidad seguimos sirviendo, sino estar dispuestos a que si es necesario que eso se mantenga de esa forma, seguir diciéndole: Señor, Señor, dame la fuerza, pero aquí seguimos. Señor, dame la fuerza, pero yo persevero. Señor, dame la fuerza, pero yo persisto. Señor, dame la fuerza, pero yo camino. Yo voy a hacer delante. Bendito sea el nombre del Señor. A veces esta cuota de sacrificio empieza a tornarse difícil porque está en nuestro entorno. O sea, ya no es solamente lo que está ocurriendo afuera, el cumplimiento de la palabra con todas las señales, guerra, hambre y todo lo demás, sino que se va esa batalla cada vez más fuerte a nuestro entorno, a lo más pequeño, a lo reducido, a lo individual, a mis emociones, a mi salud, a mis finanzas, a mi familia. Y de repente ahí es donde hay un punto de quiebre. Y somos tentados a dejar de servir a Dios. Y somos tentados a querer resolver las cosas con nuestras manos, con nuestras fuerzas, con nuestros recursos. Y somos tentados a decirle a Dios: Dios, hasta aquí llego, hasta ahorita, yo voy a resolver las cosas que no has resuelto por mí. Cuidado. Cuidado, porque ninguna de las cosas que usted está viviendo al día de hoy están fuera del control de Dios. Amén. Ninguna de las cosas que la iglesia tenga que experimentar está fuera del control de Dios. Nada de lo que usted esté pasando. ¿Cuál es el problema? Que usted puede estar tal vez desconectado de la presencia de Dios y piensa que es una mala racha o que tiene que ir a un fulano que lo vaya con ruda. Nosotros como pueblo de Dios buscamos la bendición de Dios permanentemente, porque no depende de nosotros ni de mis recursos, depende de la misericordia del Señor. Mi prosperidad depende de la misericordia del Señor, mi salud depende de la misericordia del Señor, mi estabilidad depende de la gracia de Dios. Entonces tenemos el problema de que muchas veces cuando esta carga se pone difícil, al igual como se le puso al apóstol Pablo quizás en alguna vez, cuando rogaba al Señor que le librase de una molestia, nosotros estamos en esa misma situación y comenzamos a pensar, yo digo que por obra de Satanás, es que Dios no va a orar a mi favor, es que Dios, esto ya se salió de control, es que quién sabe si Dios puede ayudarme. Quiero que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 10, ahí cerquita. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Quiero que usted lea este versículo y vamos a meditar un poquitito en esto. 1 Corintios 10, 13 nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que dice que no sea humana, pero fiel es Dios,
que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La prueba que usted está pasando hoy está en el presupuesto de Dios. La dificultad que usted puede estar pasando hoy está en el presupuesto de Dios. No se le ha salido de las manos a Dios. La pregunta es, ¿y por qué Dios permite eso entonces? Eso pregúnteselo usted al Señor. Eso averigüe usted en oración con el Señor. Porque yo le puedo recetar aquí 1001 versículos acerca de por qué nosotros somos probados, tentados o atribulados, pero en todo voy a encontrar que nosotros dependemos de la voluntad de Dios. ¿Cuál es entonces el paso a seguir en esta situación? Estás en prueba y en tribulación. Señor, acepto tu voluntad, pero dame la salida. Señor, acepto esta prueba que ha venido, pero dame la salida. Yo sé que tú has prometido la salida, pero ¿cuál es el problema? Que usted se rinde antes de ver la salida, que usted deja de orar antes de ver la respuesta de Dios, que usted no vino al ayuno porque ¿de qué sirve si ya hice tantos ayunos pidiéndote respuesta? No deje de persistir, no deje de avanzar, persiste en el nombre del Señor, no se rinda, persevere, porque entonces va a haber la misericordia de Dios. No se rinda. Pablo no solamente está dispuesto a seguir persistiendo, sino está dispuesto a que eso siga, y si no cambia, pues no importa. Y la última frase me encanta de lo que dice Pablo. Dice, y lo que me agolpa y lo que me preocupa, ¿sabe qué es? No son las cárceles, no son los azotes y no son las prisiones. Lo que le preocupa es la estabilidad de las iglesias. ¿Sabe por qué? Porque no todos piensan igual que Pablo. Porque no todos tienen esa misma madurez. Porque no todos están dispuestos a esperar. Y eso preocupa a Pablo. Porque lo más seguro es que va a haber uno que tiene la toalla, que se rinde, que diga, ¿para qué voy a seguir yendo a la iglesia? ¿Y para qué me voy a seguir congregando si yo no veo que las cosas cambian? Por eso Pablo se preocupaba. Y es la iglesia de hoy que también tiene que tener la misma preocupación. Y esta mañana es por eso que hoy le digo, persista. Persista, persevere, no deje de clamar, no deje de pedir, no deje de buscar, no deje de congregarse, acérquese más al Señor para que pueda haber victoria. Cuando Pablo termina esta frase, termina convencido de que nada puede separarlo del amor de Dios. Al igual que nosotros, nada debería de separarnos del amor. Veamos. Pero hay otro punto. O sea, persistimos cuando las cosas son complejas. El llamado del Señor es persistir cuando las cosas se ponen difíciles. El llamado de Dios es persistir aun cuando parece imposible persistir. Aun cuando parece que ya no puedes persistir. Persiste. Y la siguiente está ya en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Y es el mensaje de la iglesia a Éfeso. Y este es un llamado a persistir, y es algo que se puede ver al día de hoy. Un llamado a persistir cuando parece que nadie más quiere hacerlo. Escuchen bien esto, un llamado a persistir cuando parece que nadie más quiere hacerlo. Apocalipsis capítulo 2. Desde el versículo 2 dice la palabra del Señor: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado lo que dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Y qué pasó? Y los has hallado mentirosos. El Señor empieza con una palabra de aliento a la iglesia de Éfeso. ¿Cuál es esa palabra de aliento? Yo conozco tus obras. Usted va a ver que muchas veces hay alguien que levanta la voz y dice:
no está bien. Hermano, eso está caminando de forma incorrecta. Hermano, eso no está bien por esto y por eso. Hermano, fulano está en pecado. Hermano, fulano está haciendo esto. Hermano aquí, hermano allá. Y está ahí levantando la voz y diciendo, y aquí dice el Señor, yo conozco tus obras. ¿Qué quiere decir esto? Dios sabe que tenés la razón. Dios sabe que estás en lo cierto. Dios sabe que estás en lo correcto. Dios sabe que estás diciendo la verdad. Pero hay algo que tenés que considerar. Dios también conoce la obra de todos los demás. Los errores que está señalando hasta el día de hoy es algo que Dios no está pasando por alto. Dios está conociendo la vida y el obrar de cada uno de los que estamos reunidos en esta mañana y de todos los que nos decimos ser cristianos. Dios conoce cada uno el obrar de lo que hacemos día con día. Dios no está dormido, mi hermano. Dios está conociendo la obra de cada uno de nosotros. Dios conoce la obra, la disposición, la voluntad y la sinceridad con la que viene, con la que sirve, con la que progresa. Parece que nadie se da cuenta que tú oraste por el hermano fulano de tal. Parece que nadie se dio cuenta que el que vino y aceptó a Cristo, tú le evangelizaste hace un mes. Parece que nadie se dio cuenta, los hermanos que visitan cuando están enfermos o en necesidad. Parece que nadie se da cuenta, pero hay uno que se está dando cuenta, y aquel que dice, yo conozco tus obras, bendito el nombre del Señor, yo conozco tus obras, gloria a Dios. Y esta palabra, yo conozco tus obras, también debe de resonarle a aquel que vino al culto un poco triste, un poco desanimado, porque pocas veces alguien le pregunta el sacrificio que implica venir a la iglesia. El costo que tuvo levantarse hoy, esforzarse por venir a la casa de Dios. El costo que tuvo desempeñar ese ministerio que has estado desempeñando. El costo que tuvo realizar la obra que has estado realizando. El Señor dice esta mañana, yo conozco tus obras. ¿Cuántos se gozan por eso? Porque no me interesa quién lo vea o quién lo dejó de ver. Me interesa que Cristo lo vea, que Cristo conozca mi corazón, que Cristo conozca mis obras, que Cristo conozca lo que yo hago para su obra. Y es lo que le debe de interesar a usted también. Bendito el nombre del Señor. Y sigue diciendo, dice el versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente. ¿Por qué dice? Por amor de mi nombre. ¿Y qué ha pasado? Y no ha dejado. O sea, no solamente está sirviéndole a Dios aún cuando los demás están fallando. No solamente está persistiendo, está caminando, está perseverando y está haciendo las cosas para que lo vean. No. Está haciendo las cosas por amor del nombre del Señor. Pero sucede algo. Hay algo que normalmente pasa cuando nos rodeamos de ambiente contrario. Cuando dejamos que las cosas que están alrededor influyen. Y es lo que pasa en el versículo 4, vean conmigo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué tenía el Señor contra él? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En el ambiente organizacional, la administración, se conoce como personas tóxicas o personas que roban energía, las personas que siempre están renegando, siempre están quejándose. Y ocurre en organizaciones, ocurre de que a esas personas fuera. Porque ponga a una persona renegona alrededor, a la par de alguien eficiente, lo intoxica. ¿Por qué dejas que el jefe haga esto? ¿Y por qué haces esto? No te lo entiendo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Todo el tiempo renegando. Pero pasa algo. El Señor da una advertencia. En este versículo dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quiero que se lo traduzca en lenguaje cristiano actual. Bueno, si los demás ya no van, ¿y por qué voy yo?
Si los demás ya no quieren hacer eso, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Cuál era el mérito que tenía esta iglesia? Que las cosas las estaba haciendo por amor del nombre del Señor. Pero este mérito que tenía lo empezó a perder. Y dejamos de hacer aquellas cosas porque pensamos que la recompensa viene de fulano, que la recompensa viene de aquí, que a mí no me dan mérito, que aquel que ni viene y que hace esto, le dan el puesto, le dan el cargo, lo felicitan y todo. Y yo que hago las cosas, déjenme decirle claramente esta mañana: usted no sirve al hombre, no sirve al líder, no sirve al grupo célebre, no sirve al pastor, usted le sirve al Señor. Rinda cuenta al Señor de su ministerio, rinda cuenta al Señor de su obra, rinda cuenta al Señor de lo que lo ha mandado a hacer. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primera. Si usted se sentía desanimado porque los demás ya no quieren, olvídese de eso. Olvídese de que el que ya no quiere venir. Punto y aparte. Si nadie más quiere servir, hágalo usted. Si en su casa ya no quiere venir al culto, véngase usted. Si nadie más quiere orar, ora usted. Si nadie más quiere leer la Biblia, léala usted. ¿Por qué? Porque el Señor hace un llamado individual a persistir, un llamado que cuando nadie más quiere hacerlo, entonces usted hágalo. Si nadie más quiere orar, usted siga orando. Si nadie más quiso venir al culto de su casa, usted siga viniendo, usted siga buscando del Señor, usted siga acercándose al Señor, porque entonces el de las bendiciones va a ser usted, el de la respuesta de Dios va a ser usted, el usado por el Señor va a ser usted, el que son una herramienta de Dios va a ser usted. Bendito el nombre del Señor. El Señor lanza una advertencia durísima, durísima. Eso creo que es una de las peores advertencias que hay en la palabra de Dios. Ve el versículo 5, dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Si usted recuerda, esta iglesia de Éfeso se encontraba precisamente en un lugar llamado Éfeso, que se caracterizaba por ser una zona comercial. Había un puerto cerca y había una afluencia importante de personas, pero no solamente esos. Aparte de ese poder económico que se movía en ese lugar, si usted recuerda ahí en el libro de los Hechos, era uno de los lugares de adoración pagana más fuertes. Y allá en Efesios capítulo 6 encontramos unas ordenanzas, unas instrucciones del apóstol Pablo, porque siempre donde hay idolatría hay un mover espiritual de las tinieblas fuerte. Y Pablo en capítulo 6, versículo 10 de los Efesios comienza a hacer la advertencia: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El Señor, a través del apóstol Pablo, le hace esa advertencia a la iglesia de Éfeso, porque se movía en un ambiente espiritual donde se necesitaba guerrear espiritualmente, donde se necesitaba depender del poder de Dios. Pero hay algo interesante con la iglesia de Éfeso. Después de esta advertencia que Dios les dice, y quiero que preste atención a esto, después de esta advertencia que le hace el Señor a esta iglesia, de que si no se arrepienten, será quitado el candelero de su lugar. Quiero que tomen en cuenta este dato. Actualmente Éfeso se encuentra en lo que hoy se conoce como Turquía, país de Turquía. En Turquía hay una población de alrededor de 85 millones de habitantes. Escucha bien esto. ¿Sabe cuántos cristianos hay en Turquía? El 0.5% de la población es cristiana en Turquía. Evidentemente, un candelero fue quitado de su lugar. La profecía se cumple. ¿Sabe cuánto? Para que tenga una idea, cuánto es la población en El Salvador? Alrededor de 6.5 millones. ¿Sabe cuánto es el porcentaje de cristianos en El Salvador? El 44%. Un país donde no nació el Evangelio. Un país donde tenemos el Evangelio hace 100 años aproximadamente.
Y en Turquía, donde casi nació el hombre, con casi 2000 años de presencia evangélica, el 0.5% de la población es cristiana. Hay cosas que te pueden desanimar de servir a Dios. Hay cosas que ves que no puedes tolerar. Hay cosas que ves que te hacen retroceder de servir al Señor. Pero tú tienes una responsabilidad con Dios. Individualmente tienes una responsabilidad con Dios. Mi llamado esta mañana, entonces, deje de ver lo que hay a su alrededor, deje de ver al que está a su lado, siga a Cristo, mire al blanco que es Cristo, mire hacia adelante que es Cristo, persevere en Cristo, camine en Cristo, que los demás no quieren, entonces que se quede, usted sigue a Cristo, bendito el nombre del Señor. Y un último llamado a perseverar, estén en la siguiente, denle vuelta a la hoja nada más, y nos detenemos en el mensaje a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3, versículo 17 en adelante. Del versículo 15, vamos a leer. Persistir sirviendo a Dios cuando las comodidades empiezan a estorbar. Apocalipsis 3, versículo 15 en adelante dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Detengamos. No hay sensación más peligrosa que usted venga a la iglesia pensando que no necesita nada. ¿Sabe por qué es una sensación peligrosa? Porque nos puede ocurrir lo de la iglesia de la Odisea. De ninguna cosa tengo necesidad. Vinimos bien. Hace 30 años yo creo que no había aire acondicionado, ¿verdad? No había luces. Muchos venían a pie. Pero aún así venían por ser de Dios. Y la iglesia de la Odisea está diciendo: hombre, yo no tengo necesidad, porque si no voy al culto, pongo el culto en el Facebook y me quedo acostado en la casa. De ninguna cosa tengo necesidad. No hay nada más peligroso que eso. Porque comenzamos a confiar en que como estoy bien de salud, no necesito ir al culto, no necesito ir al ayuno. Va bien mi finanzas, no necesito ir al culto. Soy bueno, tengo un buen trabajo, no necesito ir al culto. Va bien mi negocio, no necesito ir al culto. Tengo que cuidar las cosas, tengo que cuidar la familia que Dios me ha dado, tengo que dedicarle tiempo a mis hijos. Gravísimo error. Porque comenzamos a concentrar nuestra atención en las bendiciones que Dios nos ha dado y comenzamos a descuidar la fuente de las bendiciones. Usted no tiene un buen trabajo porque usted es inteligente, se lo ha dado Dios. Usted no tiene un buen negocio porque es un buen administrador, Dios se lo ha concedido. Usted no tiene una buena familia porque usted ha sido bueno cogiendo a su pareja. Usted tiene una buena familia porque ha puesto a Dios en el centro de su casa. Reconozca que depende de Dios, aun cuando las cosas están bien en su casa. Reconozca que depende de Dios, aun cuando las cosas parecen que no tienen necesidad de nada. Bendito sea el nombre del Señor. La sensación más peligrosa que puede tener la iglesia es que venga al culto, se siente en esa silla y sienta que no necesita nada. Porque cada día usted y yo necesitamos de Dios. Porque cada día usted y yo necesitamos del respaldo del Espíritu Santo. Porque esa comodidad nos engaña, nos confunde,
nos hace pensar de que todo está en la materia. Y hay tantos predicadores falsos diciéndole a usted de que por la sangre de Cristo usted va a ser prosperado. La sangre de Cristo vino por sus pecados para salvarlo, para perdonarlo. La materia es un poco adicional, es algo adicional que Dios me da. Bendito el nombre del Señor. Por eso las demás bendiciones se consideran eso, bendiciones extra. Como cuando usted compra un peso de pan francés y el vendedor le dice, vaya, aquí le voy a echar un bollo más. Esas son las bendiciones extra. Lo que estaba contemplado en el sacrificio de Cristo era nuestra salvación. Lo demás son bendiciones. Y vemos, dice el versículo 18, por tanto yo te concedo, vemos la siguiente parte, dice, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, cuando usted sienta de que se sentó ahí en la silla, ¿y por qué voy a orar si todo está bien? Cuando usted tenga esa sensación, cuidado, porque ante los ojos de Dios, usted es un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Porque estamos dejando al descubierto nuestra desnudez espiritual. Porque estamos con los ojos enceguecidos, que pensamos de que todo se termina aquí, de lo que apunta mi nariz y de lo que ven mis ojos. Dejamos de ver lo espiritual, dejamos de ver las promesas eternas de Cristo, dejamos de ver las promesas de salvación, dejamos de ver la promesa de vida eterna y empezamos a preocuparnos por lo que está aquí abajo, por la materia. Déjeme decirle que permítale al Señor que ponga colín en sus ojos y le permita ver que esto es una guerra espiritual que estamos viviendo, que la iglesia está en los últimos tiempos, que la iglesia tiene que anhelar la venida de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Pero muchas veces esto viene a complicarnos porque comenzamos a cambiar las bendiciones por la fuente de las bendiciones. Pensamos que es más preferible cuidar lo que Dios me ha dado, cuidar lo que Dios me ha provisto, cuidar lo que yo soy, cuidar la familia, cuidar todo, cuidar, está bien, cuide, pero no lo ponga primero que su Dios. Cuide lo que Dios le ha dado, pero no lo ponga por sobre de Dios. Porque en el momento que Dios tome esa determinación que hay en su corazón, lo más seguro es que va a ocurrir lo que dice en el siguiente versículo 19. Yo reprendo, ¿y qué dice? Y castigo a todos quienes, los que amo. Sé pues celoso y arrepentido. Aquel que te ha dado todo lo que tienes hasta ahora y que esas comodidades te pueden estar generando estorbo, también tiene la capacidad de quitarlas. También tiene la capacidad de darle cuenta. Usted me dirá, entonces Dios es muy malo, ¿no? Allá en uno de los profetas del Antiguo Testamento, los profetas menores, está el pueblo reunido, tratando de servir a Dios, tratando de reconstruir la casa de Dios. Han regresado, Dios les ha dado la oportunidad con el liderazgo de Esdras y de Nehemías, regresan, están tratando de reconstruir el templo, de reconstruir la ciudad, pero de repente empiezan a trabajar en las casas, empiezan a trabajar en su casa y de repente se van descuidando de la casa de Dios, que está bien de construir, y empiezan a decir, no, que yo tengo una casa que tengo que cuidar, tengo que arreglarla. Entonces Dios habla a través del profeta y comienza a decirle, ¿acaso es tiempo para morar en sus casas? ¿Acaso sí hay tiempo para que cuiden de su gente provisto? Pero no hay tiempo para trabajar en mi casa. ¿Acaso es tiempo de que todo el mundo esté ocupado solamente en la materia y se olviden que hay una casa de Dios en la que hay que trabajar? ¿Acaso hay tiempo para esto? Entonces dice el Señor, sembrar mucho y recoger poco. Coméis y no os hacéis, bebéis y no quedáis satisfechos. Y el que gana jornal, dice la palabra, lo recibe en saco roto. Pasa de paz.
Se lo traduzco al español: ¿querés ocuparte en la materia? Voy a hacerte que ocupes en la materia. ¿Usted cree que está ocupado en la materia? Dios puede hacer que verdaderamente se ocupe en la materia. Porque cuando viene la factura grandota que hay que pagar, todo el mundo quiere creer. ¿A poco se les ocurre venirse a orar a la iglesia? ¿A poco se les ocurre venir y presentar una factura delante de Dios? Por eso que el Señor hace el llamado y dice: yo a los que amo, corrijo; yo a los que amo, castigo. El llamado esta mañana es: persista. Persiste en la obra del Señor. Usted que tiene un ministerio, persiste. Usted que hace una obra, persiste. Usted que canta, persiste. Usted que predica, persista. Usted que le sirve al Señor, persista. Usted que solamente viene al culto a orar y presentar sus peticiones delante del Señor, persista. Nadie más de su casa quiso venir. Usted persista, 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 insista. Grave delante del Señor. Porque ese apagamiento que pueden estar generando las comodidades, Dios lo puede transformar en un momento de luto y tristeza para que humillemos nuestro corazón delante del Señor. No es necesario. Cuando hay un corazón entregado delante de Dios, venimos aunque haya, y si no hay, también venimos. Venimos aunque abunde, y si no abunda, pues también venimos a buscar el rostro del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Un llamado a persistir es cuando nosotros decidimos que aquellas cosas que nos estorban, ponerlas en las manos del Señor. ¿Qué le estorba a usted para servirle al Señor? ¿Qué le dificulta servir al Señor? Pónganle en las manos del Señor. ¿Qué le desanima servirle al Señor? ¿Qué es lo que le hace decaer de servir al Señor? Eso, pónganle en las manos del Señor. Quiero que se pongan bien. Y que esta mañana le digamos al Señor: